El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a la parte central de nuestra reunión de adoración a Cristo. Y quiero invitarles, hermanos, a que busquen, por favor, en sus Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Hemos llegado al capítulo 6 del desarrollo de esta carta. Estamos desarrollando de forma consecutiva. Hemos visto muchos temas, muchos aspectos que el apóstol Pablo está tratando con esta iglesia para que caminen de una manera que agrade a Dios. Y ese es el propósito de Dios para nuestra iglesia, que caminemos ordenadamente, rectamente, agradándole a Él. Voy a leer, hermanos, 8 versículos. Voy a leer 8 versículos. Vamos a desarrollar primero a los Corintios, capítulo 6, del 1 al 8. Primero a los Corintios, capítulo 6, del 1 al 8. Dice como está escrito: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo que entre ustedes el hecho de que entre ustedes tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Hagamos una oración, hermanos, para que el Señor nos ayude, tanto a ustedes que están escuchando como a mí que voy a exponer este mensaje. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias hoy porque podemos tener alimento para nuestra alma. Hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos instruyas, que nos enseñes, danos la humildad para poder recibir tu palabra y danos la determinación para poder ponerla por obra. Que no solamente acumulemos conocimiento, que no solamente asintamos aquí, sino que al regresar a casa, al trabajo, a las comunidades, a los lugares donde estamos diariamente, vivamos siempre tu palabra. Que en el contexto eclesiástico que corresponde a este sermón también podamos aplicar esta palabra con gozo y ánimo. Ayúdame, Señor, a exponer, a no añadir ni quitar a tu palabra, sino ser fiel y exponer con precisión tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay situaciones en la vida que no deberían de suceder, pero a causa del pecado del hombre suceden. Y Dios en su sabiduría y en su paciencia también llega a regular estos aspectos que, como les digo de entrada, no deberían de suceder, porque no es la forma original del diseño, pero que el hombre con su pecado lo altera. Voy a poner 2 ejemplos. Uno es el tema del divorcio. Usted sabrá que en Mateo 19
le preguntan al Señor Jesús en relación al tema del divorcio. Y voy a leer el versículo 7, dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les contestó, ¿por qué? Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Cuál es mi punto con esto? No voy a hablar del divorcio. Es que este texto nos dice que no ha sido así desde el principio, pero viene Dios y regula esto para que no haya más daño y destrucción. Entonces dice, les permitió darle carta de divorcio. ¿Por qué? Porque muchos hombres tomaban la actitud de despreciar a sus esposas y entonces, ¿qué iba a pasar con la mujer? Pues tenía que casarse porque otro la había despreciado, entonces le diera carta de divorcio para que pudiera casarse con otro hombre. Entonces viene Dios e introduce una regulación en este problema. Podemos decir que esta es una anomalía en la bendita unión matrimonial. No procede de Dios, sino que vemos que es por la dureza del corazón del hombre. Y Dios no mandó a divorciarse como ellos estaban diciendo, sino que permitió. Viene el Señor y les corrige sus palabras por la dureza de su corazón. Ojo, el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Entonces viene Dios y permite algo para regularlo, pero no fue así desde el principio. Otro ejemplo es la disciplina eclesiástica. ¿Por qué sucede la disciplina eclesiástica? Porque hay pecado. Por eso es que existe una regulación de cómo proceder en cuanto al tema del pecado de alguien que no se ha arrepentido. Y Mateo 18 nos muestra esto, cómo proceder ordenadamente cuando hay pecado y se busca el arrepentimiento del pecador, se busca la pureza de la iglesia y se busca la gloria de Dios en esto. Ahora tenemos un caso similar en cierto sentido. ¿A qué me refiero? A que los litigios o pleitos dentro de la iglesia no deberían de darse, pero se dan. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El tema de esta mañana es los litigios dentro de la iglesia. Los litigios dentro de la iglesia. Resulta que la iglesia de los Corintios enfrentaba serios problemas de inmadurez. Había orgullo, había tolerancia al pecado, había desorden. Y entre ellos, Pablo está denunciando que los creyentes, imagínense hasta dónde llegaba la dureza del corazón de estas personas, que cuando habían disputas entre ellos, se acercaban a tribunales seculares en lugar de resolver estos problemas dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe. ¿Qué está revelando esta conducta? Falta de discernimiento espiritual. ¿Qué está haciendo esta conducta, este comportamiento? Está afectando el testimonio del evangelio ante el mundo incrédulo. Porque como creyentes, como hijos de Dios, debemos de entender que los conflictos dentro de la iglesia se van a dar, pero esto al mismo tiempo tiene que resolverse dentro de la iglesia, con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios y no con la mentalidad del mundo. En este sermón vamos a ver por qué los litigios entre hermanos en la fe son una vergüenza ante el mundo. Y vamos a ver cuál es la forma correcta de proceder y cómo deben abordarse. La palabra litigio hace referencia a la palabra griega krinetai. Esa es la palabra griega que encontramos ahí. Krinetai. ¿Qué significa? Krinetai proviene del griego krino, que significa juzgar, decidir, discernir o determinar. Cada vez que se habla de juicio,
En este caso está hablando de un litigio en la manera como, si a usted, por ejemplo, si usted tiene una denuncia, una demanda ante un tribunal, usted va y usted está buscando justicia. A ese tipo de litigios se está refiriendo acá. Aquí en el contexto de 1 Corintios 6, 1 al 8, que es la sección que hemos leído ahora, se utiliza krinetai en el sentido de llevar un caso a un juicio y someterlo a una decisión legal. Y Pablo les está reprendiendo porque están llevando sus pleitos, como dice Reina Valera, utiliza pleitos legales, problemas que hay entre ellos. Los están llevando ante jueces incrédulos, en lugar de resolverlos internamente, con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. Por tanto, aquí litigio, como se traduce en Biblia de las Américas, se está refiriendo a un pleito que es juzgado o un caso que es llevado a juicio. Por su parte, Reina Valera, como le he dicho, traduce pleitear. Veamos entonces el texto. En primer lugar, el apóstol Pablo aquí empieza este capítulo diciendo una pregunta. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Por la forma en que la pregunta se hace, ¿qué podemos entender? Él está diciendo, ¿tiene alguno de ustedes la osadía, el atrevimiento de llevar los litigios ante los incrédulos? Por la forma en que está la pregunta, yo les hago otra pregunta. ¿Pablo está aprobando o desaprobando la acción? Él está desaprobando la acción. Entonces los va a confrontar por exponer sus disputas ante los jueces incrédulos en lugar de buscar la solución dentro de la iglesia. En primer lugar, debemos entender que esto está mal porque quien tiene la sabiduría de Dios es la iglesia. Porque quien tiene la capacidad de poder resolver los asuntos con amor, con sabiduría, con prudencia, con justicia, debe de ser la iglesia, debería de ser la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros nos debemos de regir por los valores del reino de Dios y no por los principios mundanos, no por los principios de este mundo. Vea, quiero hacer un contraste entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. Por ejemplo, uno de los valores del mundo es que la justicia se debe de basar en la venganza y el orgullo. Eso es lo que la gente dice. ¿Qué es lo que dice Dios? Oyeron que se les dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Esos son los principios del reino. El mundo te dice, véngate. Si te hicieron algo malo, haz tú también lo mismo. Si te fallaron, entonces falla tú. Pero en Cristo, entonces, la justicia se basa en amor y en perdón. Otro de los valores del mundo es, hay que exaltar el yo, el orgullo y la autosuficiencia. Eso es lo que dice el mundo. Sé orgulloso. Sé orgulloso de cómo eres. Si eres una desgracia, sé orgulloso de que eres una desgracia. Si eres enojado todo el tiempo, amargado, tú di, es que yo así soy. Eso es lo que el mundo dice. No es que, mire, yo así hablo yo, pesado. Entonces, si quiere, aguánteme. Ahí vea cómo hace, aguánteme. Orgullo, amargura. ¿Qué es lo que dice Cristo? En su palabra, en el Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso. ¿Quién es excelso? El Señor. Usted no, ni yo. Y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos.
¿Cuál es el valor del reino? La humildad y la dependencia hacia Dios. Vea el contraste. Por lo tanto, esos son los valores del mundo. Y según esos valores, así actúa el mundo. Otro valor del mundo, acumulación de riquezas y poder terrenal. Este es otro de los valores que ellos exaltan. Acumular riquezas y acumular poder. ¿Sabe por qué se dan las guerras? Las guerras se dan entre personas que tienen poder y son orgullosos. Por eso se dan guerras. Y no les importa. No les importa el sufrimiento de las personas, no les importa nada. Solo les importa que ellos tengan siempre la razón y ganen sus disputas. ¿Qué nos dice respecto a esto la palabra de Dios? No acumulen para sí tesoros en la tierra. Hay que acumular tesoros en el cielo. Mateo 6, del 19 al 20. ¿Qué nos dice entonces el reino de Dios? Que hay que acumular tesoros en el cielo y hay que depender de Dios. Otro valor mundano, enfocarse en el placer, en el materialismo y la autosatisfacción. Hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para los placeres. Hay que trabajar para cumplir los sueños, los deseos materialistas que envuelven al hombre. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Mateo 16, 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, yo no estoy diciendo que sea pecado que usted pueda tener bienes en este mundo. No estoy diciendo eso. No quiero que se malinterprete. Ni estoy diciendo que es pecado salir a trabajar, tener un negocio y prosperar. No estoy hablando de eso. ¿Sabe de qué estoy hablando? De que las personas quieran vivir para eso exclusivamente, olvidándose de Dios. Entonces el valor del reino es negarnos a nosotros mismos y buscar obedecer a Dios. Otro valor mundano es, hay que odiar a los enemigos. Hay que odiarlos. ¿Y para qué vamos a estar amando a los enemigos? Hay que odiarlos. Hay que aborrecerlos. Hay que tener rencor contra los enemigos. Ese es el valor mundano. ¿Cuál es el valor del reino? Qué directo lo dice el Señor. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren. Oren por los que los persiguen. Entonces el valor del reino es amor. Y hay que orar por los enemigos. Y así podemos ir contrastando una serie de valores del mundo contra los valores del reino. Estos son solo algunos contrastes que claramente podemos observar en las Escrituras entre el mundo y el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive usted? ¿Usted vive según los valores del reino o vive según los valores de este mundo? Como ciudadano del reino, ¿o vivo como ciudadano del mundo? ¿Qué pensamiento es predominante en nuestra mente? ¿Los valores del reino de Dios o los valores mundanos? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué debo de hacer entonces? Debo de vivir según los valores del reino de Dios. Examínese hoy. Los creyentes estamos llamados a ser diferentes al mundo. Mostrando la sabiduría de Dios, aún en resolver los conflictos que se dan dentro de la iglesia. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Le gustaría tener esta sabiduría, hermano? No, yo esperaría que sí. Porque esta es la sabiduría de lo alto. Es pacífica,
Es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin hipocresía. Esa es la sabiduría que necesitamos para poder resolver los problemas, las disputas, las situaciones que se dan dentro de la iglesia. Pero para tener esta mentalidad, solo es necesaria una cosa: haber sido transformados y renovados con la mente de Cristo. Usted no puede tener este tipo de sabiduría si usted no ha nacido de nuevo, si usted aún está en sus pecados, si usted no ha sido regenerado, porque el tipo de sabiduría que usted va a tener va a ser la sabiduría de este mundo, según los valores de este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible que vayan a resolver sus problemas y sus conflictos allá afuera? Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Necesitas empaparte de la mente de Cristo. ¿Quieres ser un buen esposo? Empápese de la mente de Cristo. ¿Quiere ser una buena esposa? ¿Quiere ser usted la esposa de Proverbios 31? ¿Quiere ser esa mujer hacendosa? ¿Quiere ser esa mujer virtuosa? Vaya a la palabra. Empápese de la mente de Cristo, porque es en la palabra de Dios donde está la mente de Cristo. ¿Quiere ser usted un buen padre? Empápese de la mente de Cristo. Vaya a la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios lo gobierne, que la palabra de Dios sea su alimento diario. Pero no solo lea por leer, medite en la palabra de Dios y póngala en práctica. Si no, usted nunca va a crecer como padre, nunca va a crecer como esposo, como esposa. Nunca crecerás como hijo, como hija. Necesitas de la palabra de Dios. Es la única manera de hacerlo. ¿Y por qué hablo de sabiduría acá? Porque más adelante lo dice. Ya vamos a llegar a ese punto, pero adelantándonos un poco, él está diciendo: ¿acaso no hay sabiduría? ¿Acaso no hay personas ahí en la iglesia que pueden ayudar? ¿Qué está significando esto? Que hay carencia de conocimiento. ¿Sabe por qué es vergonzoso? Porque lo que usted tiene en su mano es la Biblia y no la lee y no la estudia. Ellos no tenían lo que usted tiene ahora. Por lo tanto, usted está en mayor ventaja. Es una vergüenza tener la palabra de Dios y no ir a la palabra de Dios para recibir el consejo diario, el alimento espiritual que necesitamos. Por eso es una vergüenza ir a los jueces de este mundo para resolver disputas que se dan entre hermanos, en vez de ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos dirija y nos gobierne. Nosotros vivimos según la ley de Dios, pero el mundo no. Por lo tanto, se establece un principio de diferenciación, y es que usted no es del mundo. Y si usted no es del mundo, usted no debe de pensar como el mundo. La iglesia no es el mundo. La iglesia no es el Estado. La iglesia debe de resolver sus disputas con la sabiduría de Dios. Y el gobierno de este mundo no debe de sustituir el gobierno de Dios ni el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado autoridad a los santos para juzgar. Y esto me lleva al segundo punto. En el primer punto, hemos visto el pecado de llevar los conflictos ante el mundo. En segundo lugar, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la autoridad de los santos para juzgar. Y vamos al versículo 2 y 3. Dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? ¿Qué podemos observar acá? Que Dios ha dado autoridad. ¿A quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para juzgar. Dios ha dado autoridad a la iglesia para juzgar. Al mismo tiempo, ha provisto la sabiduría para que ésta nos ayude a ser imparciales y ser de buen juicio. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, ¿por qué ir al mundo que no tiene la mente de Cristo? Nos está diciendo que no tiene la capacidad. ¿Por qué? Hay una palabra aquí en el griego que es criterion. Criterion. ¿Se acuerda en el español de qué palabra está refiriéndose? Criterio. Cuando usted le dice, yo creo que yo creo que por tu experiencia tú tienes el criterio para evaluar esta situación. Es porque la persona puede discernir de una manera especial, porque puede tener cierta experiencia, cierto conocimiento, y utilizamos esa palabra criterio, que está relacionada en el español a discernir, a evaluar, a juzgar. Y Pablo hace una declaración sorprendente acá. Los creyentes juzgarán al mundo y a los ángeles. Pablo entonces está estableciendo un argumento teológico muy fuerte para que esto termine de convencer a los hermanos de Corinto de que ellos realmente, por la ayuda del Espíritu Santo, por la obra de Dios en su vida y por la identidad que poseen, pueden realmente evaluar las cosas de esta vida. ¿Y qué es lo que Pablo va a utilizar? El argumento de la autoridad de la iglesia. Probablemente el apóstol está haciendo referencia a la participación de los santos en el juicio final bajo la autoridad de Cristo. Voy a citar dos textos. No voy a profundizar en ello porque no es el tema. Solo lo voy a mencionar. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. En segundo lugar, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca sobre su frente ni en su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿De qué nos están hablando estos textos? De una autoridad especial que es otorgada a los creyentes, a la iglesia. Pero no es una justicia que se va a impartir de nuestra mano, como que nosotros sustituyéramos a Cristo, quien sí ha sido establecido como el juez de toda la tierra y el juez que habrá de juzgar a cada uno en el día del juicio final. Podemos decir que tal como sucede con los apóstoles, por ejemplo, de los apóstoles se dice esto en Mateo 19:28. Dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A qué está haciendo referencia? A algo que es especial para ellos, para los 12, pero que también en los textos que hemos leído vemos claramente que la iglesia juzga. ¿Pero en qué sentido? Es que participamos de ese juicio porque nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto, habremos de tener una autoridad, pero que es delegada. Ahora, yo no sé cómo es que se va a llevar a cabo
todo esto, en el sentido escatológico, pero también en un sentido presente, esto ya se desarrolla. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene hoy autoridad y tiene la capacidad de juzgar según la palabra de Dios. Cuando la iglesia realiza algún juicio, realiza alguna evaluación de algún caso, se realiza la solución de algún litigio, tiene que ser con los principios bíblicos. Por lo tanto, ya esto es una realidad, pero que se va a realizar de una manera completa y plena cuando, como dice acá, en la regeneración, es en el griego palingenesia, y que Hechos capítulo 3 versículo 21 lo dice de esta manera: a él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces sí va a haber un día en el cual esto tiene que mostrarse de una forma plena, pero que ya hoy en día la iglesia también está gobernando. La iglesia gobierna. La iglesia tiene un gobierno que se está ejecutando hoy en día. Entonces, habrá de llegar un día en el que habrá la restauración de todas las cosas. Y está esto que se estaba refiriendo el Señor cuando habló a los apóstoles, cuando les dice en la regeneración. Ahora, eso es parte del argumento, que obviamente hay mucho que hablar, pero no es el tema a desarrollar hoy. Pero si los creyentes tendrán tal autoridad en el reino de Dios, y tenemos autoridad en el reino de Dios como iglesia, ¿por qué entonces no habremos de manejar los asuntos terrenales con sabiduría y sensatez? Dice Juan Calvino al respecto, y cito: puesto que Dios ha considerado a los santos dignos de tal honor, como para haberlos designado para ser jueces de todo el mundo, es irrazonable que se les excluya de juzgar sobre asuntos menores, como personas que no están capacitadas para ello. Y aquí sigue que los corintios se están causando daño a sí mismos, y también están causando daño al reino de Dios, porque están entregando en manos de los incrédulos el honor que Dios mismo le ha conferido a la iglesia. Es decir, que lo que aquí se está diciendo es que esta capacidad y esa autoridad de juzgar se le ha sido dada a la iglesia. Y la iglesia debe de responder a esto con sensatez. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿tenemos la sabiduría de Dios o no la tenemos para juzgar los asuntos de esta vida? Dice primero a los Corintios 2:15, ya lo ha dicho el apóstol Pablo antes de que diga esto, porque estamos en el capítulo 6, y esto que voy a leer lo ha dicho en el capítulo 2. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea, tenemos la mente de Cristo, por lo tanto tenemos la capacidad funcional de discernir con sabiduría, de gobernar con sabiduría los asuntos de la iglesia. Esto nos lleva a pensar entonces que si no estamos actuando de esa manera y llevamos los aspectos que deberían de ser resueltos dentro de la iglesia hacia afuera, ¿qué estamos empleando? No hay entonces orden, no hay disciplina, no hay obediencia. Y al estar haciendo eso, yendo hacia los de afuera, estamos pecando gravemente. Los asuntos de la iglesia se deben de resolver en la iglesia. Ir hacia afuera, ir al mundo,
es una vergüenza. Al estar en este mundo debemos ser conscientes de que muchas veces vamos a tener la necesidad de juzgar asuntos que competen a la vida, no necesariamente asuntos que trascienden a la eternidad, no necesariamente asuntos teológicos. No es que no los vamos a analizar, a meditar, a discernir, claro que se van a hacer, pero el asunto es que muchas veces creemos que solamente esos aspectos deben de ser discernidos y juzgados dentro de la iglesia. Esto nos lleva a pensar que Dios mismo gobierna sobre todos los asuntos de la vida. En lugar de ir a buscar al mundo, debemos de pensar primeramente en la sabiduría de Dios, lo que Dios ha provisto en su palabra. Y de aquí podemos ver, hermanos, la responsabilidad que tenemos de ser hombres sabios que vayan a la palabra de Dios. Porque cuando yo quiero resolver los asuntos que los problemas y asuntos difíciles que se dan dentro de la vida cristiana y dentro de la vida de la iglesia, y los quiero resolver con la sabiduría de este mundo, yo estoy despreciando la palabra de Dios, la mente de Cristo, el pensamiento de Dios. Pero usted no puede pretender resolver los asuntos de los que estamos hablando, los asuntos de la vida y otros asuntos donde haya problema, con la mente del mundo. No puede ser. ¿Qué tipo de litigios se pueden dar dentro de las iglesias? Disputas financieras. Cuando hay desacuerdos sobre pagos, sueldos, préstamos, manejos de fondos. Cuando hay conflictos de autoridad, cuando hay desacuerdos en tomas de decisiones, cuando hay desacuerdos entre ancianos, pastores, cuando hay desacuerdos entre miembros con los pastores, miembros que pueden llegar a cuestionamientos, luchas entre ministerios, oposiciones de liderazgo, ofensas personales, cuando hay calumnias, chismes que dañan la reputación de hermanos, malentendidos que llevan a enemistades dentro de la congregación, usos de comunicación pública como redes sociales para desacreditar a otros miembros, pastores, a la misma iglesia, problemas de relaciones y familias, demandas legales entre hermanos, por herencias, propiedades, conflictos de esposos, conflictos entre padres e hijos. Puede llegar también a diferencias teológicas que pueden ser esenciales o pueden ser secundarias, que llegan a causar divisiones, enseñanzas que pueden estar causando confusión, discusiones entre algunos aspectos de doctrina, de normas o disciplinas bíblicas, rivalidades entre hermanos que sirven en un mismo ministerio, rechazos a ciertas formas de predicar tal vez, o por los cantos, sentimientos de favoritismo que haya, que tal vez alguien piensa, no es que tal hermano prefiere a este otro hermano, o los pastores o el pastor se ve que prefiere a tal hermano. Eso ya es un problema y tiene que ser resuelto. Miembros que se niegan a someterse a la disciplina de la iglesia, miembros o asistentes que buscan pleitos, diferencias que hay entre generaciones. A veces los más jóvenes tratan mal a los ancianos o se burlan de los ancianos porque tal vez no saben utilizar tecnología moderna. Discusiones sobre el papel de la mujer en la iglesia. Diferencias
que hay por la vestimenta muchas veces. Hermanos, ¿es necesario que todo esto salga al mundo? ¿Necesitamos que el mundo nos ayude a resolver? No, hermanos. Tenemos que resolver los asuntos con la sabiduría de Dios. Y eso me lleva al tercer punto. La necesidad de un juicio justo y sabio en la iglesia. Versículos del 4 al 5. Vea, antes de pasar a esto, retomemos lo anterior. La iglesia ha de participar en esta forma de gobierno que vemos que ya inició, pero que habrá de consumarse finalmente cuando Cristo regrese. Pero es una autoridad delegada. Y como dicen algunos comentaristas al respecto, es más como una subordinación a un juez que toma finalmente las decisiones, que sabemos que es Cristo. Entendiendo eso, entonces la iglesia, si va a juzgar en esa forma, entonces la iglesia debe de entender que los asuntos como los que acabo de mencionar, que es una lista demasiado extensa, pero esos asuntos pueden resolverse con la sabiduría de Dios. Y no necesitamos ir al mundo. Ahora paso entonces al tercer punto, la necesidad de juicio justo y sabio en la iglesia. Entonces, dice el versículo 4, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Y vea, esto es clave, para vergüenza suya lo digo. ¿Qué podemos deducir acá? Que es una vergüenza llevar los asuntos que deberían de ser resueltos aquí, llevarlos afuera. Y ahora viene el golpe más duro, hermanos, que deberíamos de considerar, principalmente los hombres. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Acaso no hay sabiduría, hermanos, en nosotros? Si carecemos de ella, como dice Santiago, pídala. Pero no le va a bajar así como, no va a bajar un ángel y le va a meter un chip nuevo. Esta ya viene con la última actualización de sabiduría. No va a bajar así. ¿Sabe qué tiene que hacer? Leer la Biblia. Lea la Biblia. Esposas, lean la Biblia. Esposos, lean la Biblia. Niñas, lean la Biblia. Niños, lean la Biblia. Todos debemos de leer la Biblia. Ahora, aquí el apóstol Pablo está haciendo una pregunta que es como una pregunta retórica. Porque sí debería de haber, pero puede ser que no estén actuando con sabiduría. Veamos entonces, Pablo aquí está mostrando indignación. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que no haya en la iglesia hombres sabios capaces de resolver conflictos! Por lo tanto, la iglesia no debería de depender del mundo para dirimir todos estos conflictos. Pues el mundo opera según principios contrarios a la ley de Dios. ¿Cómo le vamos a llevar los casos que deberían de ser resueltos en la iglesia al mundo? ¿Qué sabiduría van a utilizar ellos? La sabiduría mundana y terrenal. Entonces, ante eso, Dios provee la sabiduría que encontramos en su palabra. Pero ¿qué se requiere de usted, hermano? Que sea diligente, que no sea haragán, que no sea perezoso, que estudie la palabra de Dios. Vea algo, no sé si ya lo notó, espero yo que sí. Ahí no dice que solo los pastores. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Acaso no hay pastores sabios que juzguen entre sus hermanos? ¿Verdad que no dice pastores?
Porque no solo le compete a los pastores estudiar la palabra de Dios, porque los pastores sí tienen una esfera de autoridad, pero también cada miembro tiene la autoridad de Cristo para ayudar a resolver este tipo de problemas. ¿Cómo? Con la sabiduría de la palabra de Dios. Pero muchos están cómodos. No, que el pastor lo resuelva. Y no él es el pastor, pues, que haga todo. Hermanos, esta es responsabilidad de cada creyente. Ser miembro de una iglesia es adquirir una responsabilidad de cuidar a los hermanos. Usted quiere que lo cuiden a usted, pero usted también debe de cuidar a otros. Y ante las situaciones que se dan de conflictos dentro de la iglesia necesita esa sabiduría para poder resolver estos problemas. Dije, aquí no vale lo que dice tal psicólogo. Dije, aquí no vale lo que dice tal terapeuta. No es el punto. El punto es qué dice Cristo. Habrá ocasiones en las que nos dice tal vez algún consejero, algún psicólogo, algún terapeuta esté alineado con la palabra de Dios. Puede ser. Pero nuestra sabiduría no la obtenemos de ahí. La obtenemos de la palabra de Dios. ¿Qué implica esto, hermanos? Esto implica principalmente que los hombres nos pongamos a estudiar la palabra de Dios. No quiere decir que las mujeres no, también. Pero Dios ha dado esa sabiduría y ese llamado principalmente a los hombres, porque ¿quién debe de enseñarle a su esposa en casa? El esposo. ¿Quién debe enseñar a la esposa en casa? El esposo. Si su esposo no le enseña nada, hay un grave problema. Si su esposo solo le habla de que la Alianza le ganó al Águila y que el Real Madrid ya tiene una nueva contratación y que Nayib Bukele ya inauguró otra obra y que Trump ya hizo tal cosa y que ya salió la nueva película de DC Comics, y solo de eso le habla, y nunca le habla de un versículo que leyó, y nunca le habla de que ha encontrado un versículo que le ha impactado y que se lo quiere enseñar, y que ha descubierto una doctrina que no conocía pero que la ignoraba y que ya ha sido enseñada. Y si nunca le habla de la palabra, hay un problema. ¿Qué significa? Que no está teniendo contacto con la palabra de Dios. Usted necesita, hombre, necesitamos alimentarnos. No hay que le enseñe su el Michelin. Videos le manda. No que le enseñe John MacArthur. Entonces, aquí va este video, míralo y ahí, que Dios te bendiga. No, hermanos. ¿Dónde está la sabiduría de los hombres? ¿Dónde está el hombre de Dios? El hombre de Dios busca una iglesia sana para su familia. El hombre de Dios busca los mejores libros para su esposa porque la ama. El hombre de Dios dedica tiempo a la esposa a hablar la palabra de Dios. Leen juntos. Le dice esposa o amor, como usted le diga, sentémonos, leamos la palabra de Dios. Si usted no hace eso, hombre, perdón, pero usted no está amando a su esposa. ¿Qué hace Cristo con su esposa? La ama y le enseña la palabra. Por lo tanto, el hombre de Dios debe de enseñar la palabra a su esposa, a su familia. ¿Pero qué se necesita? Diligencia. Si usted, como hombre, como esposo, como cabeza en su hogar, no está haciendo eso, yo le llamo al arrepentimiento. Yo tengo que llamarle a que se arrepienta de ese pecado, porque usted no está amando a su esposa. Usted no está amando a sus hijos. Porque no basta solo con comprarle ropa. No, yo les pago el colegio, yo les pago la ropa, les compro los zapatos, los llevo a comer por lo menos una vez al mes, vamos a un restaurante, los saco a pasear y listo.
¿Y su alma? Con zapatos nuevos se van a ir al infierno. Bien comiditos, pero su alma, ¿qué hay de su alma? ¿Qué hay de su alma? Habremos de dar cuenta delante de Dios de todo aquello que nosotros tengamos. Si Dios te da una esposa, al mismo tiempo te está dando la responsabilidad de cuidarla y de guiarla. Si Dios, hermana, usted le ha dado un esposo, Dios le está dando a usted la responsabilidad de someterse a su esposo en amor. Y ese es el diseño de Dios. Usted no lo tiene que alterar porque lo va a arruinar. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Pero requiere diligencia, hermanos. La sabiduría no le baja ahí como un acto sobrenatural, requiere diligencia. Según de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Mire, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Se lo está diciendo a un pastor. Pero esto no solo aplica a los pastores. Si usted quiere corregir, hágalo con la palabra. Si usted quiere instruir en justicia, hágalo con la palabra. Si usted quiere reprender, reprenda con la palabra. Si usted quiere enseñar, hágalo con la palabra. No hay más. No hay más, hermanos. Si usted quería algo más en la vida cristiana, no hay más. Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita a Cristo. Por eso quiero invitarle a que ore para que Dios le dé sabiduría. En Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tengamos esta actitud de orar, de pedirle a Dios que nos ayude. Por eso dentro de la iglesia, Dios ha dejado la disciplina eclesiástica cuando hay pecado. Cuando hay disputas, Dios nos permite intervenir con la sabiduría de Dios para resolver esos asuntos. Por eso necesitamos hombres y mujeres que sean sabios en su manera de vivir, que vivan en el temor del Señor, que sean obedientes a la palabra y que la mente del creyente, de los hermanos, esté rendida a Cristo. Pero ¿qué estaba pasando? Y vamos aquí concluyendo, hermanos. Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo. Vea dónde hay un fallo ya. El hecho de que hayan litigios entre nosotros. Ya es un fallo. ¿Y por qué no mejor sufren la injusticia? ¿Por qué no mejor ser defraudados? Y ahora quiero que veamos lo más difícil de todo esto. Esto, hermanos, es lo más duro. Que usted, yo sé que puede ser difícil aún recibirlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En vez de estar litigando y peleando entre hermanos, ¿por quién tiene la razón? ¿Por este problema u otro? ¿Por qué no mejor aguanta? ¿Por qué no mejor lo sufre? No, es que no me saludó. ¿Por qué no mejor dice, bueno, no se dio cuenta quizás? Después lo busco. No, pero no me saludó y ya se le amargó el día. No, pero que se fueron los hermanos a evangelizar y se fueron antes, entonces me dejaron y me enojo con la iglesia. Ya no me congrego. ¿Por qué no mejor aguanta? Bueno,
Voy a orar mejor, que el Señor les ayude. Estoy hablando casos hipotéticos, cosas que se pueden dar. ¿Por qué no mejor aguanta? ¿Por qué no mejor lo sufre? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sabe por qué esto es difícil? Porque todos la forma en que inmediatamente reaccionamos es querer vengarnos. No, en la iglesia se comportaron de esta forma, entonces, vamos, ¿cómo los castigo? No voy a llegar. No voy a dar ofrenda. Cuando me pusieron para servir, no voy a llegar a hacer limpieza. Que hayan todo sucio. ¿Para qué son así? O con un hermano de forma directa. Cuando hay cosas que son de esa manera. A veces hay litigios que, por ejemplo, puedan darse casos en iglesias donde hay familiares, pero hay una situación que hay un terreno que quedó con un problema legal y uno lo quiere y el otro también lo quiere lo mismo. Y ya de pronto no se hablan. No se hablan por la tierra. No se hablan por la casa, que los papás no dejaron ordenado el testamento. Y entonces hay problemas. Se arruina la relación. ¿Y por qué no mejor sufre? ¿Verdad que es difícil, hermano? Eso es lo más difícil de este sermón. ¿Por qué no mejor aguanta, hermano? ¿Por qué no mejor él soporta el ser defraudado? Ahora yo quiero introducir una nota de balance en esto. ¿A qué me refiero? Que Dios no está llamando a defender la injusticia. Hay cosas que van a ser injustas, pero que se pueden resolver con una confrontación y un llamado. Un llamado a que haya un arrepentimiento, que se subsane ese daño que hay. Pero en ocasiones, el desafío para nuestra carne va a ser el de sufrir mejor la injusticia y soportar el asunto. ¿Cómo es posible llegar a pensar que preferimos sufrir el agravio en vez de vengarnos? Y ojo con esto, esto es el asunto, hermanos. No ir a la venganza. No se vengue. Déjelo ahí. Lo que usted pueda solucionar, pues soluciónelo. Hay cosas que por la naturaleza del conflicto sí va a requerir, como el ejemplo que yo le he puesto. Usted puede ir a donde un abogado a solucionar el problema y listo. Pero el problema lo resuelve antes. No va a que allá le resuelvan. Allá simplemente se llegó a hacer un asunto legal cuando es un asunto como un terreno, por ejemplo. Pero han habido problemas. La vez pasada me contaron a mí de una iglesia, que la iglesia se estaba dividiendo. Estaba dividida la iglesia. El asunto es que un hermano tenía la llave y le echó llave a la iglesia. Le echó llave al templo. Y los hermanos llegaron, iban a hacer el culto y no pudieron entrar. Porque el hermanito que tenía la llave, pues le echó llave a todo y se llevó la llave y nadie tenía la llave. Problemas así. Que se resuelven, se tienen que resolver con sabiduría, pero quieren resolver estas situaciones con caprichos. Pero no debe de ser así. ¿Cómo es posible llegar a pensar que preferimos sufrir el agravio en vez de vengarnos nosotros mismos? ¿Qué es lo más fácil? Pague mal por mal. Eso es lo más fácil. Si le hicieron daño, ¿qué le dice la carne? Yo voy a hacer daño también. Me fallaron, entonces yo fallo. Me humillaron, entonces yo lo voy a humillar. ¿Sabe qué es lo más difícil? Confiar en la palabra de Dios, que dice, mía es la venganza, yo pagaré. No hay nada en este mundo que sea injusto, de lo cual Dios no sepa y no esté al tanto, y que Dios no obre con justicia. Dios siempre
siempre, absolutamente siempre va a cobrar toda injusticia. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Por eso es que, hermanos, a veces es mejor pasar por alto los agravios en vez de estar pleiteando, en vez de estar litigando. Dios nos hace un llamado a la humildad. Hoy Dios nos llama a perdonar, a tener disposición, a sufrir por amor a Cristo y por el testimonio del Evangelio. Sufra, hermano. Sufra algunos agravios, súfralos. Y glorifique al Señor. Y ore por aquel que le falló. Sufra. No defienda la injusticia. No hablamos de eso. Hablamos de que debemos esperar en el Señor, en lo que Él ha dicho. Mía es la venganza, yo pagaré. Él quiere que nosotros respondamos con gracia. Él quiere que nosotros respondamos en la forma que Él ha respondido ante nuestro pecado. Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó cuando nos arrepentimos. Vea esto, Proverbios 19:11. La discreción del hombre ciertamente le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Para el mundo eso no es glorioso. Oh, si que eres tonto, así le dice el mundo, eres tonto, te hicieron esto, y tú respondes bien tranquilo. Son ignorantes de la palabra de Dios. ¿Cuál es la gloria? ¿Dónde hay mayor gloria? ¿En vengarse o en pasar por alto la ofensa, según la Biblia? En pasar por alto la ofensa. Nuestro modelo es Cristo. Por eso seguimos estas palabras de nuestro Señor. No significa que hay que tolerar el pecado, hay que aplicar la disciplina bíblica. Lo que no debes hacer es vengarte por medio del daño, pagando mal por mal. Por eso ora a Dios para que tengas la mente de Cristo, que es con esto que termina Él. Dice, así que en efecto ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufre mejor la injusticia? ¿Por qué no mejor ser defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿Qué significa esto último? Está diciendo que ellos sí se vengaban. ¿Cuál era el problema? Que cometían injusticias porque habían actuado con ellos injustamente. Que defraudaban porque les habían defraudado. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Están cometiendo injusticias y defraudan. ¿Por qué no mejor lo sufren? Entonces ya es una derrota el hecho de estar litigando. La solución, ¿cuál es? Tener la mente de Cristo. Necesitas la mente de Cristo. Necesitas la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios te convenza de que actuar con venganza es pecado. Necesitas convencerte por medio de la palabra de Dios que estar en litigios, que estar siempre en problemas, demuestra que te cuesta negarte a ti mismo. Su error era que cometían injusticias entre ellos y se defraudaban. Y estaban renunciando a la verdad del amor y estaban aceptando la venganza. No quiero amar, quiero vengarme. No quiero perdonar, quiero castigar. ¿Cómo debemos responder entonces? En amor. Aplicaciones prácticas de este sermón. Hermanos, cuando hayan problemas, debemos de buscar la reconciliación según los principios bíblicos, no según este mundo. En segundo lugar, Dios ha provisto de su sabiduría en su palabra. Por lo tanto, es necesario que atendamos la instrucción de hermanos sabios que conozcan la palabra de Dios para resolver asuntos de conflicto. En tercer lugar, evitemos que el orgullo y la carne gobiernen nuestras decisiones.
Si usted es gobernado por lo que usted considera que es lo mejor, sin consultar la palabra de Dios, usted es uno de aquellos hombres que son sabios según su propio entendimiento. Sabios según ellos, pero no según Dios. En cuarto lugar, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la familia de Dios y debemos de permanecer unidos. No dejemos que los conflictos destruyan a la iglesia, la obra de Dios. Y en quinto lugar, hermanos, lo más difícil de todo esto, estemos dispuestos a sufrir injusticias aún por amor al testimonio de Cristo. Hermanos, la muerte de Cristo fue el acto más injusto que los hombres pudieron haber cometido, pero al mismo tiempo fue el único acto de justicia que podía saldar la deuda que usted y yo teníamos con Dios. Entonces el Señor sufrió, padeció. Nosotros también estamos llamados a seguir sus pisadas. Hermanos, estemos dispuestos a sufrir. No padezcamos como malhechores, pero si habremos de sufrir por la causa de Cristo, por el amor, estemos siempre dispuestos a hacerlo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Esto es como en el matrimonio. En el matrimonio van a haber conflictos. ¿O hay algún matrimonio aquí que nunca haya tenido conflictos? Siempre hay conflictos. Pero cuando hay disputas, ¿sabe generalmente quién es el que cede? ¿Quién es el que busca la armonía? El más maduro. Y es un consejo que me dieron a mí, que yo no olvido. Antes de casarme, una persona me dijo, en una conversación que teníamos, en el matrimonio siempre hay conflictos, pero uno tiene que ceder, y generalmente el que cede es el más maduro y el más consciente de que el matrimonio tiene que seguir adelante para la gloria de Dios. Concluyo, hermanos, con este texto en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Oremos.